Buen día. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Buen día, sí, profe. Buen día, doctor. Doctor Mario Cuevas. ¿Me escucha, doctor? Sí, profesor. Bien. María Paz Franco. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien. María Eduarda. Bien, se me escucha bien. Bien, gente, nosotros tenemos que empezar hoy una materia bastante importante en sus carreras médicas. Solamente que el gran desafío en este 2021 justamente la malla nueva y la forma integrada en que se están dando las situaciones, ¿verdad? La única diferencia es que nuestra materia viene un poquito aislada de las otras situaciones, las otras materias que van integrando, ¿verdad? Nosotros tratamos al máximo hacer la integración, ¿verdad? Con las otras materias, solamente que esta es una materia un poquito árida y un poquito aislada, ¿verdad? Existe una variabilidad en esta materia, porque aparte de ser una materia extensa, es una materia que requiere memoria. Lastimosamente es así, a diferencia de otras cosas. Otras cosas puedes leer, interpretar, recordar, entender, ¿verdad? Pero farmacología, aparte de tener todos esos componentes, también tenemos un componente de memoria, ¿verdad? Nosotros optamos esta primera semana por un sistema virtual, ¿verdad? De hecho que las clases van a ser también presenciales, o sea, tenemos la oportunidad de hacer el sistema híbrido de docencia, que vamos a ir adaptando de acuerdo a cómo la situación se presente. Mi opinión personal es que las clases presenciales siempre son mejores, ¿verdad? Inicialmente, aunque el acceso a las clases virtuales también tienen una ventaja, se pueden grabar las clases, a veces hay algunas dudas y volver a mirarlas, entonces no hay ningún inconveniente. ¿Qué ustedes opinan en relación a clases virtuales, a clases presenciales? ¿Qué opinión tienen en relación a eso? Nurian, Raiza, Sofía Marín, ¿qué opinan en relación a Profe, sí, ¿será que las próximas clases ya pueden ser presenciales? Porque la materia es difícil y no se súper, entiende tanto. sí, súper, profe. claro que sí, no hay ningún inconveniente. De hecho que estamos hablando con todos los grupos. Si usted, con el grupo B yo hablé, ellos por ejemplo prefieren virtuales las clases, o sea, qué sé yo. Ahora el grupo A me dice prefieren presenciales. Es que esta semana todavía estaban con el tema de los exámenes finales. Entonces optamos por la modalidad virtual esta primera semana, ¿verdad? Entonces sí, claro que no hay ningún inconveniente de hacer las clases de manera presencial. Como te digo, cada semana vamos a ir viendo la mejor opción de acuerdo a cómo se van presentando las situaciones. Pero sí, las clases presenciales son una opción bastante interesante. Fíjense, en la cátedra de farmacología, el sistema de la malla nueva nos impone un sistema de evaluación también en seminarios integradores. Para mí es algo nuevo, ustedes ya vienen trabajando así, pero nosotros vamos a adoptar también el seminario integrador como un módulo más en relación a las evaluaciones. Lo diferente acá para mí también es otra forma de evaluar que vamos a hacer. Inicialmente nosotros vamos a hacer unas evaluaciones quincenales, ¿verdad? Que van a tener un puntaje para ustedes, es lo ideal. Y las evaluaciones quincenales van a ser de acuerdo a las clases que dan. Es la única forma que nosotros vamos a hacer un training y vamos a hacer dinámico esto. O sea, van a estar obligados a estudiar. O sea, no hay mucho misterio acá. Entonces, cada 2 semanas o cada 3 semanas nosotros vamos a hacer unas evaluaciones en múltiple choice, preguntas cortas, 5 a 7 preguntas aproximadamente de acuerdo a los temas que se dan. Y eso van a ser también de carácter acumulativo, ¿verdad? Porque ya vi en años anteriores, ¿verdad? Por la materia ser tan extensa, tienen dificultades justamente para compactar todo. Entonces, vamos a hacer un entrenamiento así. Inicialmente este mes de mayo no, porque todavía se están inscribiendo
incluso ni siquiera vamos a apretar con las presencias todavía, pero a partir del 1 de junio vamos a arrancar con todos los sistemas de evaluaciones y vamos a seguir. Mira, nosotros somos un plantel de 3 médicos en la malla nueva. La malla vieja tiene, en el otro grupo que empieza el 1 de junio, somos 4 médicos. En la malla vieja somos 13. Yo me llamo Saúl, mi apellido es Recalde, ¿verdad? Yo soy especialista en medicina interna, clínica médica y en gastroenterología y endoscopía digestiva, ¿verdad? Estoy en la cátedra hace 4 años como médico, tengo 10 años, 11 años de profesión, ¿verdad? Y en la docencia llevo 6 años enseñando, ¿verdad? La idea es que ustedes aprendan con nosotros, ¿verdad? Y estamos muy abiertos a cualquier tipo de inconveniente o a cualquier tipo de problemas relacionados a la materia. Nuestra función es que ustedes aprendan. Es muy importante que tengan un delegado y ese delegado canalice sus problemas con nosotros, que nosotros estamos para ayudarles. Clase de hoy, libro texto, Jesús Flores, 6ª edición. Tienen que anotar, ese es el libro, ¿verdad? Nosotros venimos desarrollando los años anteriores con este mismo texto. Les cuento que desarrollamos 100% del libro, así 100% sin dejar nada. Hay algunas cositas así que obviamos la mayoría de las veces, qué sé yo, terapéuticas quimioterápicas y algunas misceláneas. Pero prácticamente 97 a 98% del libro de farmacología es desarrollado durante los 2 semestres, ¿verdad? Para tener en cuenta. A veces seguimos el orden cronológico el orden del índice del libro, a veces no, dependiendo de la situación. Ahora por la malla integrada se alteraron o se alternaron y alteraron algunos capítulos. Jesús Flores, capítulo que corre. ¿Te escucho? Prof, se possível, né? Porque eu sei que às vezes, com o passar dos dias, as coisas vão ficando mais corridas. Mandar para a gente ou falar o que vai ser na aula, para a gente poder, quem vai imprimir, ou já dar uma olhada antes da aula. Yo le voy a pasar al delegado el planeamiento de las clases, ¿sí? Y de acuerdo al planeamiento de las clases, ustedes van leyendo los capítulos que corresponden, sin ningún inconveniente. Claro, a veces hay algunos percances en donde nosotros vamos a ir alterando, pero eso prácticamente no pasa, no suele pasar, ¿verdad? Entonces nosotros siempre seguimos el planeamiento ya está hecho hasta la semana 20 de clase, que hasta el mes de octubre, ya están todos realizados, las fechas de qué semana corresponde el seminario, todo ya está todo planeado. Entonces que me escriba la delegada y yo le voy a pasar este fin de semana sin ningún inconveniente, ¿está bien? Tá. Outra coisa que eu queria dar de dica, por exemplo, mas é uma dica, vocês vão ver a melhor forma, né? Por exemplo, nós estávamos tendo morfo, que era várias matérias junto. Então, quando eles faziam o desempenho integrado, para forma de de fazer mais ágil, e também a gente já ter as notas já das entregas, por exemplo, eles faziam pela plataforma, as entregas, né? Y vamos a ver, Doc. Mas daí vocês veem o que é melhor, né? O que for melhor. Vamos a ver la mejor forma. Para mí tiene mucho peso el parcial. Te voy a ser muy sincero. Esta es una materia que yo tengo que evaluarte si vos sabés o no. Y la única forma de evaluarte es el parcial, ¿verdad? Yo creo que quiero dejar bien claro en eso. Yo no soy un docente muy paternalista, ¿verdad? Así de sencillo. Para mí tiene que ser muy claro. Yo tengo esa visión en relación a la medicina. O vos sabés o no sabés. Tenés que estudiar o no estudiar inicialmente. Entonces yo ya soy bien claro hoy el primer día. Tienen que leer, así de sencillo. Y la forma que yo tengo de evaluarle a ustedes, si ustedes saben o no saben, es con el parcial, ¿verdad? Claro, el seminario integrador tiene un peso y cosas así. Pero el problema es, vamos a ser muy sinceros, a veces vos tenés alumnos badulaques que ganan puntos así y otros alumnos que no estudian. Entonces yo no quiero tener esa clase de problemas. Tiene que ser muy objetivo tiene que ser la evaluación. Y la forma más objetiva es la evaluación escrita y en el parcial, ¿verdad? Yo voy a seguir lo que me sugirió y lo que me impuso la universidad en relación a la malla nueva. No hay ningún inconveniente,
¿verdad? Pero para mí tiene el peso ese parcial y de acuerdo a cómo vos salís en ese parcial, de acuerdo a lo que yo te enseñé. O sea, ese es mi objetivo este año, ¿verdad? Como te digo, yo te explico, esta materia va a ir tal vez un poquito más separada de las otras. Las otras se van a integrar, pero esta es una materia un poco diferente, ¿verdad? En donde van a ver que va a estar bastante aislado a todo lo que ustedes van a ir viendo, ¿verdad? Entonces, yo lo único que le pido a ustedes es que me acompañen acá a clase, ¿verdad? Si ustedes no me acompañan, la materia se va a ir y ustedes se van a quedar, ¿verdad? Tampoco es imposible, ¿no? Todos los años nosotros tenemos una tasa de recursante de 10%, no es alta, ¿verdad? Solamente que nosotros vamos entrenando también a los alumnos, ¿verdad? Por así decirle, el año antepasado, en el primer examen final, yo tuve 60 aplazados. Este año, el que se rindió el examen final ahora en estos días, yo tengo 50% de aplazados. O sea, todo el mundo me tiene que rendir el examen extraordinario. Ahora la mitad de los alumnos. O sea, la mitad de los alumnos no están en quinto año todavía, ¿verdad? Entonces, y esto pasó por varios fenómenos, ¿verdad? Justamente por las clases virtuales, la materia es difícil, miles de cosas. Pero vamos a retomar las clases presenciales. Nuestro objetivo es que ustedes aprendan, pero también nuestro objetivo es que ustedes le metan garra en relación a la lectura. ¿Estamos? Bueno, que vamos a comenzar para no perder tiempo. Si me escuchan bien, todos me escuchan bien, ¿verdad? No hay ningún... Sí, todo ok, Sí, pero Bueno, Jesús Flores, sexta edición, capítulo 2 y 3. ¿Qué a nosotros nos interesa? ¿Qué a nosotros nos interesa hoy como primera clase en farmacología? A mí me interesa que ustedes sepan qué hacen los fármacos y cuál es el sistema que ellos actúan, cómo ellos actúan dentro del sistema humano, dentro de las células, dentro de los tejidos, cuál es el mecanismo que ellos emplean y cuáles son las diferentes variables que influyen en la terapéutica, ¿verdad? Nosotros resumimos toda esta situación en dos grandes conceptos. Así de sencillo, porque este orden nosotros hacemos todo el año. Nosotros debemos conocer la farmacocinética y la farmacodinamia de los fármacos. Así de sencillo. El capítulo 2 y 3 habla de la farmacodinamia o comenta cómo ellos trabajan. Primer concepto de hoy. Cuando yo hablo de fármacos, yo hago alusión a un sinónimo. Cuando yo hablo de fármacos, nosotros estamos hablando de ligandos. Cuando yo hablo de fármacos, nosotros hablamos de ligandos. Ahora bien, ¿cómo actúan estos ligandos? ¿Cómo actúan los fármacos? Los ligandos y los fármacos actúan de manera muy selectiva sobre estructuras macromoleculares que son las proteínas o son los receptores. Estos receptores, ¿verdad?, se encuentran distribuidos a lo largo de toda la economía, ¿verdad?, de todo el sistema corporal, de todos los tejidos, para que pueda desencadenar, ¿verdad?, una modificación. Entonces, primer concepto de hoy, los fármacos actúan siempre de manera selectiva por receptores que son macromoleculares, estructuras proteicas para generar algún tipo de modificación y acción sobre las células. Eso es un fármaco. Cualquier tipo de sustancia capaz de generar algún tipo de modificación en la actividad celular se define como fármaco. Ahora bien, este es un concepto grande donde los fármacos actúan de manera selectiva sobre esas proteínas o sobre los receptores. Los receptores se pueden ubicar en varios lugares. Los receptores no son solamente membranales. Los receptores se ubican también en el citoplasma o los receptores también pueden ser ubicados en el núcleo de la célula y desencadenan su acción. Ahora bien, de manera o a grosso modo dijimos que todo ligando que se une a su receptor desencadena modificaciones celulares. ¿Cuáles son esas modificaciones? Las modificaciones celulares están definidas por lo que está escrito en azul. ¿Cuáles son las respuestas que desencadenan estos ligandos? 3 respuestas. Cualquier fármaco es capaz de realizar 3 tipos de funciones a grosso modo a nivel celular. 1, o te cambia el flujo iónico, o cambia la actividad de enzimas,
o modifica la síntesis de diversas proteínas. Ejemplos, para ver que no es una mentira lo que yo estoy diciendo. Fíjense en el punto 1, modificación en el flujo iónico. Ejemplos tan grandes como los anticonvulsivantes o los antiarrítmicos realizan esa función. Fíjense, los antiarrítmicos están divididos en 4 grandes grupos. 1, 2, 3 y 4. El grupo 1 se divide en A, en B y en C. El grupo 2 son los beta bloqueantes, el grupo 3 el grupo de la amiodarona, el grupo 4 bloqueantes de canales de calcio. Pero ¿qué pasa? En estos antiarrítmicos, ellos son los ligandos, se unen de manera selectiva a receptores que son membranales y ellos son capaces de alterar el flujo iónico. Lo mismo realizan los anticonvulsivantes, ácido valproico, etosucinida, carbamazepina o carbamazepina, levetiracetam, pregabalina, gabapentina. Todos los anticonvulsivantes también tienen esa capacidad. Entonces, explica el primer efecto. 2. ¿Qué otras cosas realizan los fármacos? Cambian las actividades de las enzimas. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son estructuras proteicas capaces de catalizar una reacción. Catalizan pasos limitantes. Ejemplos. Los hipolipemiantes, y es probable que muchos de ustedes ya escucharon, por ejemplo, la torvastatina, rosuvastatina, simvastatina, fármacos que son hipocolesteremiantes, ¿verdad? Que son fármacos bastante importantes en cuadros de infartos, ACV, bajando el nivel de lípidos en sangre. ¿Qué realizan ellos? Ellos son inhibidores de una enzima. Tiro como ejemplo. La hidroximetilglutaryl-CoA reductasa. Esta enzima, que se abrevia HMCoA, es una enzima que cataliza el paso limitante en la síntesis del colesterol a partir del ácido mevalónico. Entonces, si vos le inhibís a la enzima que cataliza un paso limitante, deja de producirse. Segundo ejemplo. Tercer ejemplo, modificación en la síntesis de diversas proteínas. A la pucha. Uno de los fármacos más utilizados en la práctica médica son los corticosteroides. Prednisona, metilprednisolona, hidrocortisona, triacinolona, betametasona, dexametasona. Miles de ejemplos de corticoides. Estos fármacos tienen a sus receptores básicamente citoplasmáticos que lo llevan hasta el núcleo. A nivel del núcleo, ellos estimulan o inhiben la síntesis de ciertas fracciones de los genes, estimulando o inhibiendo la síntesis proteica. Los 3 ejemplos están dados. Entonces, todo ligando capaz de unirse de manera selectiva a un receptor macromolecular, que es una estructura proteica, es capaz de generar una modificación. ¿Cuáles son esas modificaciones? Tenemos 3 ejemplos grandes: cambian el flujo iónico, alteran la acción de enzimas y también modifica la síntesis o inhibición de ciertas proteínas. Así de sencillo. Eso realizan los fármacos. Primer punto. Para justificar la palabra selectividad, porque eso es lo que nosotros dijimos recién, un ligando se une de manera selectiva a los receptores macromoleculares. Para que un ligando se una de manera selectiva a los receptores macromoleculares, tiene que haber afinidad. Así de sencillo es. Ahora bien, afinidad está definida de manera química. La afinidad es sinónimo hoy en farmacología de enlaces. Para que un fármaco sea afín a su receptor, él tiene que tener un enlace que sea interesante. Los enlaces más frecuentes son los iónicos, lejos. Nosotros tenemos puentes de hidrógeno, interacciones hidrófobas. También tenemos los no queridos enlaces covalentes, que son los enlaces irreversibles. Las grandes farmacéuticas lo que menos buscan son los enlaces irreversibles o covalentes. ¿Tenemos ejemplos de estos enlaces covalentes? Sí, los inhibidores de bomba de protones, por ejemplo. Omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, lansoprazol y deslansoprazol, cuando se unen a las células o a las bombas que producen estos ácidos o estos protones,
¿verdad? A partir de las células parietales en el estómago, se unen de manera covalente e irreversible para toda la vida a esas bombas. ¿Cuál es el tema? Es que la bomba de protones dura 24 horas. Entonces, esa unión irreversible para toda la vida dura 24 horas, ya que las células parietales la producen de nuevo al día siguiente. Entonces, no tenemos ningún tipo de drama en relación a esos enlaces covalentes. Vuelvo a repetir, para que un ligando se una a su receptor de manera selectiva, tiene que haber afinidad. La afinidad está mediada por enlaces. Los enlaces son de varios tipos, siendo los más frecuentes los iónicos y los menos frecuentes los covalentes. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Queda claro? Así de sencillo Sí. es. Para que un ligando se una de manera selectiva a su receptor, tiene que tener afinidad. No confundan afinidad con eficacia. Son conceptos que vamos a ir apareciendo. Porque yo le puedo preguntar a usted en el examen, un ligando muy afín a su receptor es eficaz y no siempre es así. Un fármaco puede ser altamente eficaz, altamente afín, pero no es eficaz. Vamos a ver cuáles son los puntos que determinan la eficacia, niveles de eficiencia, ¿verdad? De un ligando. Entonces eso es muy importante. La selectividad está definida por la afinidad que presenta un ligando por su receptor, siendo los enlaces lo que determinan la afinidad. Los enlaces son frecuentes y tenemos no frecuentes. Los más frecuentes son los enlaces iónicos. Los no frecuentes son los covalentes, es lo que no buscan las farmacéuticas. Ahora bien, todos juegan un papel importante dentro del desarrollo de una acción y de las modificaciones celulares que van ocurriendo. El ligando tiene características, el enlace tiene que tener unas características y también el receptor. Fíjense lo que dice esta diapositiva. Estados de actividad del receptor. El receptor no es una estructura inocua, una estructura proteica, dinámica, tridimensional, que tiene estados. El receptor puede estar abierto, cerrado, cargado, no cargado. Miles de cosas podemos decir. El receptor presenta estados. ¿Estamos? El receptor presenta estados. El receptor puede estar en un estado activo y el receptor puede estar en un estado inactivo. Ejemplo, caemos otra vez en los antiarrítmicos. Los antiarrítmicos, que son 4 grupos, ¿verdad? Que son 4 grupos. Tenemos el grupo A, el grupo B y el grupo C. El grupo A, por ejemplo, los fármacos que componen el grupo A, que tienen como fármaco estrella a la quinidina, pero que no se usa más clínicamente, tiene preferencia por el estado activo del receptor. El grupo B, que está integrado por la lidocaína y la mexiletina, son fármacos antiarrítmicos que presentan preferencia por el estado inactivo del receptor. Eso no tiene nada que ver con la selectividad, no tiene nada que ver con la afinidad. O sea, solamente comento que los receptores pueden tener estados, así de sencillo, o son activos o son inactivos. Que quede claro lo que nos dice el libro, de lo que está diciendo aquí la diapositiva, que la simple unión de un ligando a su receptor no es suficiente como para desencadenar una acción farmacológica. Es lo que nosotros dijimos recién. La simple unión de un ligando no es capaz de desencadenar una acción sobre esa célula. Ahora definamos acá lo que yo le dije recién. Eficacia. ¿Quién es eficaz? Primer punto. ¿Quién es afín? ¿Quién es afín? Es aquel ligando que tiene un enlace sobre su receptor que la une de manera selectiva. ¿Y cuál es el ligando eficaz? El ligando eficaz es justamente el ligando que es capaz de desencadenar una respuesta. Ese es un ligando eficaz. Cualquier tipo de ligando que tiene la capacidad de modificar procesos y generar una respuesta celular es un fármaco eficaz. Ahora bien, la eficacia tiene niveles de eficiencia. Los niveles de eficiencia no están determinados por el receptor. Los niveles de eficiencia están determinados por todos los mecanismos que se
generan para generar la respuesta. ¿Qué significa lo que yo estoy diciendo? Que la selectividad de unión del ligando con su receptor desencadena una respuesta, pero el receptor lo que hace es activar mecanismos. Los mecanismos son miles. Vamos a mirar. ¿Cuáles son ellos? Estos mecanismos pueden ser activación de canales iónicos, activación de proteínas G, activación de segundos mensajeros, activación de superfamilias del grupo ABC, activación de sistemas de nucleótidos. O sea, nosotros tenemos miles de mecanismos que pueden ser desencadenados por los ligandos. Nosotros estamos viendo conceptos básicos aún. El ligando se une al receptor. Para que el ligando se una al receptor tiene que haber selectividad. Para que se unen tiene que ser afines. La afinidad está definida por enlaces. Los enlaces son frecuentes y no frecuentes. Los más frecuentes son iónicos y los menos frecuentes son los covalentes. La capacidad de generar una respuesta hace con que el ligando sea eficaz, pero la eficacia tiene niveles. Existen niveles de eficiencia. Los niveles de eficiencia están determinados por los mecanismos que se generan para generar la respuesta. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? ¿Está claro? ¿No está claro? Doctora Dalmi Marín, ¿está claro? Dalmi Marín, ¿me entendés? ¿Me escuchás? ¿No me escuchás? Sí, profe, está claro para mí. No aturde mi voz. Hay gente que no le gusta mi voz, por ejemplo. ¿No te aturdís? No, súper bien, profe. Sí, es buena. Bien tranquila. Bueno. Doctora Eloísa Yamaguti. ¿Está por ahí, doctora Eloísa? Sí, profe. ¿Me escucha? Sí. ¿O está durmiendo? No. No. Estoy escuchando. ¿Se escucha? ¿Se entiende la clase? Sí. Bueno. Juliana Baldou. ¿Está por ahí, Juliana? Sí, profe, tranquilo. Tranquilo, ¿me entendés? Sí, sí. Uh-huh. Bueno, está bien entonces. Yo no voy a preguntarle a varones también, porque así me dicen que yo no hablo solo con chicas. No, bueno, hay varón acá, solo mujer ahí. Mario Cuevas. Mario, ¿está por ahí, Mario? Sí, profesor. ¿Me escucha, Mario? ¿Se entiende bien la clase? Sí, profesor. Bien, espectacular. Bueno, ahora fíjense, hablemos de un concepto acá que es bastante interesante y bastante importante. Nosotros establecimos hasta ahora conceptos de ligando, conceptos de receptor. Los receptores son proteínas, los receptores tienen estados activos, inactivos. Entablamos conceptos de afinidad. Cuando hablamos de afinidad hablamos de enlaces. Cuando se desencadena una respuesta hay eficiencia. La eficiencia tiene niveles. Los niveles de eficiencia no dependen ni del ligando, no depende del receptor, sino de los mecanismos que desencadenan el receptor. Tres actividades que se generan con esa unión. Se modifica el flujo iónico, cambian la actividad de enzimas o se comienzan a sintetizar o inhibir proteínas. Resumen de todo lo que dijimos hasta ahora. Conceptos que son importantes ahora. Agonismo y antagonismo. Professor, Te escucho. o que vai definir a eficácia vai ser a variação na modificação da resposta celular? Claro, si es grande o chica. Fíjate Ok, más, yo puedo tener, no sé, puedo tener un grupo de fármacos, no sé, cualquier grupo de fármacos, el que quieras, no sé, de antihipertensivo, IECAS, enalapril, perindopril, lisinopril, no sé. Si todos desencadenan una respuesta en la célula, ¿son eficaces sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el más eficaz? Y no sé, ¿quién desencadena más respuesta o el efecto máximo es el más eficaz? ¿Entendés? Ahora Vale, vamos a ver, entonces vamos a ver de qué depende de quién sea más eficaz o no, o sea, de quién va a depender, o sea, eso vamos a ir mirando ahora justamente. De nuevo caemos otra vez en conceptos iniciales, ¿verdad? Hoy tenemos que hablar de agonista y antagonismo. No confundan, ¿qué ustedes creen? Si yo le digo a usted, un fármaco agonista realiza una función y el fármaco antagonista el que realiza lo contrario. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Pregunta de examen. Primera
Primera pregunta del examen parcial de farmacología 2021, malla nueva. Grupo A. Agonistas son todos los ligandos que se unen de manera selectiva a un receptor y realizan una función. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. Ganaste un punto. Pregunta 2. Falso y verdadero. Todo ligando que se une a un receptor y realiza lo contrario es un antagonista. ¿Falso o verdadero? Verdadeiro. Todito perdieron un punto. Sério. Y todito perdieron un punto porque esto no es anatomía, no es lo que hace lo contrario. Primer concepto que deben entablar hoy. Como es importante, ¿verdad? A veces la gente se va a rendir así nomás y parece no todo lo que es lógico es lo correcto. ¿A qué voy? Cuando nosotros hoy vamos a entablar el concepto de agonismo, es todo ligando que va a desencadenar una acción. Eso es ciertísimo, ciertísimo. Ahora, ¿qué es el antagonista? El antagonista es todo ligando que se une de manera selectiva a un receptor y no modifica ningún tipo de respuesta. No hay que hacer lo contrario. ¿Queda claro eso? No, no entendí, doctor. Profe, entonces el antagonista no es eficaz, ¿verdad? Y me hiciste una pregunta medio... Sí, tenés razón, María Paz. Me hiciste una pregunta medio complicada, pero es así. El antagonista no es eficaz. ¿No sería un bloqueador, profe? No, espera, por eso no confundan, no vengan a meter bloqueo, nada. Primero vamos a entablar conceptos grandes primero, porque María Paz acá me tiró ya una pregunta que es confusa para todo. Voy a hacer una consulta. Si el agonista se une a su receptor y desencadena una acción, ¿él es eficaz, sí o no? Sí, profe. Bueno, María Paz me dice un ligando que se une a un receptor de manera selectiva y no desencadena ningún tipo de respuesta. ¿Es antagonista, sí o no? Sí, profe. No es eficaz, ¿verdad? No es eficaz. Ahora vamos a dar un ejemplo, solamente para atender. Ustedes saben que el sistema simpático utiliza neurotransmisores, ¿sí o no? Ustedes vieron eso en fisiología el año pasado. Sí, profe. Sí. ¿Se recuerdan cuál es el neurotransmisor del sistema simpático? Adrenalina, noradrenalina. Y sí, se sintetizan por las células enterocromafines. Vos tenés la síntesis de adrenalina y noradrenalina, a donde tenés en el sistema simpático del sistema autonómico y también tenés en la médula suprarrenal, ¿verdad? Nosotros tenemos células enterocromafines ahí y se la producen ahí. A partir de un aminoácido que es tirosina, tiene varias acciones y hasta que llegue hasta la síntesis final de nora, ¿verdad? Ahora bien, ustedes saben cómo se llaman los receptores de la adrenalina a nivel corporal. Los receptores se encuentran por todo el cuerpo, intestino, pulmón, corazón, ojo, Los tejido. adrenérgicos. Son los adrenoceptores, ¿verdad? Los adrenoceptores. Ustedes saben cuántos adrenoceptores tenemos, cuántos tipos, más o menos. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Alfa 1 se encuentra en los vasos y el corazón. Alfa 2 suele encontrarse en los vasos. Beta 1 en el corazón. Beta 2 en el pulmón y en el útero. Beta 3 en el tejido adiposo, de manera básica. Ahora bien, cuando la adrenalina, que es el ligando, se une de manera selectiva a un adrenoceptor y él se une exclusivamente a los alfa 1, va a generarse vasoconstricción. Generó una acción. ¿Sí o no? ¿La adrenalina es eficaz? Sí. ¿Eh? Sí, porque causó modificación celular. Sí, señora. Ahora vamos a cambiar porque hay fármacos que son beta bloqueantes. ¿Sí? Los beta bloqueantes tienen preferencia también por los adrenoceptores. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Hablamos de los bloqueantes alfa. Por ejemplo, tansulosina, que es un bloqueante alfa 1. O vamos a hablar de un beta bloqueante cardíaco. No sé. El beta bloqueante cardíaco, porque yo ahí sí escuché que citaron un bloqueante, me dijeron, bueno, entonces el beta bloqueante se fija a un adrenoceptor, no sé,
o un bloqueante adrenérgico se une al receptor alfa y va a vasodilatar. ¿Es un antagonista? No. Creio que sim, É. prof. Prof, eu não entendi ainda o que que é um antagonista. Sí, profe, É, es un porque antagonista, assim, ¿verdad? para mim, antagonista Sí, é o que não... Esperen, entonces no entendieron lo que yo le dije. Primero le dije, si vos tenés que la adrenalina se une a receptores alfa 1 y desencadena una acción de vasoconstricción, ¿es un agonista sí o no? Sim, prof. Sim, ¿Eh? Sí. sim, ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? sim. Desencadenó una acción, ¿sí o no? Sí, Sí. es, profe. Bueno, ahora yo tengo otros fármacos que son bloqueantes alfas. Los bloqueantes alfas se van a unir a los receptores alfa 1 y van a vasodilatar. ¿Es un antagonista, sí o no? No, Sí, es un profe. agonista. Es, profe. Hizo un E prof, cambio. que No, es. Acabé de decirle a usted, no confundo, no es anatomía. Un antagonista que yo le dije a usted que era. Que no realiza ningún cambio. Que no realiza ningún cambio y no es eficaz. Si yo le doy un fármaco bloqueante alfa, él desencadena una acción. Él tiene un efecto de agonismo, porque él tiene preferencia y es eficaz. Él no es antagonista. Antagonista es aquel que no genera ningún tipo de efecto. Professor, deixa eu perguntar. Os antagonistas, eles podem falar que eles só deixa eu ver. Eles só impedem a ação de uma hormona, por exemplo, sem produzir esse câmbio a nível celular, essa resposta celular. No entendí. Explícame un poco otra vez, doctor, para que yo me ubique. Você falou agora em relação a esse fármaco agonista, que por mesmo ele sendo o bloqueador, ele vai estar produzindo uma resposta, então ele sim é um agonista. Claro, Aí agora, genere- sim, claro, aí agora, desencadenar una acción o generar acción celular solamente habla de agonismo. Eso es el único concepto grande que yo quiero que usted entienda. No es hacer este efecto o el efecto contrario, no es así. Desencadenar una acción o modificación celular es un agonismo. No modificar ni un huevo en la célula es antagonismo. sim, agora um antagonista, ele não vai desencadear uma resposta, mas ele pode impedir com que uma outra substância produza uma resposta ali, como se fosse um Claro. inibidor. Claro que sí, papá. Eso se llama antagonismo funcional o antagonismo no competitivo, que vamos a ver dentro de un rato. Porque nosotros somos una solución, el cuerpo humano es una solución. Cuando vos tenés paciente internado, vos tenés 10 medicamentos que se le están administrando al paciente de una vez y nosotros vamos a estudiar interacciones farmacológicas. Esa es la porquería que pasa cuando administramos varios medicamentos. Hay veces compiten entre ellos y automáticamente uno le bloquea la acción actuando como antagonista, ¿entendés? A eso me refiero, ¿entendés? Por eso se estudian interacciones farmacológicas en esta materia. No es que va a ser lo contrario. Automáticamente un fármaco le puede inhibir al otro. No sé, te voy a dar un ejemplo. Ustedes sabían que cuando vamos a dar anticonvulsivante, el anticonvulsivante, hay dos fármacos, por ejemplo, que no se pueden juntar. Por ejemplo, el ácido valproico no se puede dar con la difenilidantoína porque ellos compiten por la albúmina y al final ellos se inhiben y acaban no sirviendo. ¿Entendés? Entonces, dentro de una solución, el paciente va a seguir convulsionando y no sirve un huevo porque ellos hacen antagonismo funcional dentro del paciente, ¿verdad? Un antagonismo no competitivo, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero que quede claro es que vamos a dejar bien fácil acá. El agonismo es cualquier ligando que va a desencadenar una acción. El antagonista es cualquier ligando que se une al receptor de manera selectiva y no desencadena ningún tipo de acción. No es lo que realiza lo contrario. El fármaco que realiza el efecto contrario a algo se llama agonista inverso o se llama antagonismo negativo, que son conceptos que vamos a ir viendo.
Pero vamos a ir por parte, no quiero confundirle todo de una vez, porque todo el libro habla así. Entonces hay que leer esta primera parte para que vos comiences a entender cada capítulo, porque el capítulo ya te habla de eficacia, de afinidad, él ya te tira el concepto de antagonismo inverso, él ya te tira, ¿entendés? O sea, asumiendo que vos ya sabes lo que estás leyendo, ¿entendés? Por eso es muy importante. ¿Queda claro? ¿No está claro? Le escucho, Doutor. 26 participantes. Sí, señor. Então, porque assim, você falou que o antagonista, ele não é um bloqueador. Mas você falou que, no exemplo do Fred, que o antagonista, ele pode impedir, talvez, a ação de um outro fármaco na questão da interação entre ligantes. Sí, Me señor. dá um exemplo, assim, me dá um exemplo de bloqueador, de antagonista, que não seja funcional. De um exemplo de um ligante antagonista e um exemplo de bloqueador, porque no exemplo acho que acredito ficar mais fácil do que só de explicar o conceito. Espera, vos querés un concepto de un antagonista real. Sí, porque si só explica que es antagonismo. Porque te voy a dar un ejemplo claro. Vos viste el sistema muscular, ¿verdad? Sí. El sistema muscular. ¿Cuál es la función del músculo? Contracción. Contracción. ¿Quién le estimula al músculo a contraerse? ¿Qué neurotransmisor? Simpático. No. Adrenalina. No. La acetilcolina. Acetilcolina. Claro, la acetilcolina tiene, la placa motora tiene 3 componentes, 3 elementos. Tiene una porción presináptica, que son las vesículas nerviosas, el espacio o la hendidura sináptica que tiene la acetilcolinesterasa, y tiene una estructura postsináptica que tiene el músculo. El músculo tiene receptores nicotínicos y muscarínicos. Cuando vos soltás dentro de la placa acetilcolina, la acetilcolina se une a receptores nicotínicos. Los receptores nicotínicos están asociados a canales iónicos. ¿De qué tipo? De sodio. Comienza la despolarización. ¿Para qué se despolariza? Para que entre calcio. ¿El calcio qué hace? Con que se activa el retículo sarcoplásmico. ¿Para qué? Porque vos tenés un ensamblaje de actina y miosina y pueda contraerse. Esa es la función normal. La acetilcolina es el agonista, ¿sí o no? Sí. Acetilcolina, nesse caso, ela atua como agonista. Sí, señor. Ejemplo de antagonista. Curares. Atracurio, pancuronio, rocurorio, mivacurio. Los curares se usan en anestesias generales. Vos la administrás y ellos que son bloqueantes postsinápticos. El músculo para. Ele não deixa então despolarizar a célula? No se despolariza, por eso están dentro del grupo, porque los bloqueantes musculares son no despolarizantes y despolarizantes. Ele bloqueia esses canais de sódio, então? No bloquea el canal de sodio, bloquea los canales nicotínicos. Nicotínicos. Entonces el canal nicotínico no le activa los canales de sodio, no se abren. Entendi, hermano. ¿Entendés? Por eso te digo, yo te voy a dar ejemplo a lo largo del semestre en cada capítulo. Mas é uma função muito parecida com a dos bloqueadores, né? No, claro, estos curares, el ejemplo que yo te doy, son bloqueantes. Así lo se llama el fármaco. Él es un bloqueante. Él es un bloqueante muscular. Los curares son bloqueantes musculares, ¿verdad? Pero ellos, como te digo, ellos tienen la capacidad de inhibir la contracción muscular del paciente. Por eso te digo, yo creo que va a ser más fácil con cada capítulo ir analizando, ¿verdad?, cada situación. Lastimosamente, el módulo que nosotros vamos a entrar a hablar, porque es integrador, va a ser justamente los antibióticos. Y los antibióticos tienen ciertas particularidades porque nosotros actuamos sobre otros receptores que están a nivel bacteriano, a nivel fúngico y viral. Pero como te digo, vamos a tratar de entender los conceptos de manera básica. Yo quiero que ustedes entiendan hoy. El agonista es aquel que desencadena una acción, el antagonista es aquel que se une de manera selectiva y no desencadena una acción. Y vamos a ir entendiendo ciertos conceptos que van a ir apareciendo. El receptor tiene estados. El estado puede ser activo, puede ser inactivo. ¿Queda claro ahí o están más confusos de lo que parece? María Paz, Nuria, Carla, Sofía.
Prof, eu só queria pedir para o senhor, às vezes, falar um pouquinho mais devagar. Só um pouquinho, é que às vezes o senhor se empolga e vai muito rápido. Dale, no hay problema. Sin problema. Juliana, Juliet, ¿se entiende? ¿No se entiende? Sim, prof. Com os exemplos fica mais fácil. Dale, espectacular. Como te digo, cuando leemos y compañía va a ser un poco más fácil cuando vamos los capítulos de manera específica también. Bueno, vamos a seguir. Creo que el concepto agonista ya está, el concepto de antagonismo ya está también. El ejemplo que di recién también, los receptores también, aparte de estar en estado activo, y los receptores también, aparte de estar inactivos, ellos tienen subtipos, y eso ocurre a nivel de todas las células. El ejemplo claro, por ejemplo, el ejemplo que vi recién, no sé, de los receptores de acetilcolina. Los receptores de acetilcolina son también muscarínicos y nicotínicos, o sea, hay varios tipos. Por ejemplo, los canales de calcio tienen varios subtipos, L, T, P, M, N, ¿verdad? Hay varios tipos de canales de calcio que también se encuentran, ¿verdad? Solamente para entender. Es que dependiendo de dónde están las acciones son diferentes. Los receptores nicotínicos, por ejemplo, en el músculo tienen una acción. Los receptores muscarínicos que se encuentran en los ganglios tienen otra acción. Los receptores colinérgicos que se encuentran en la membrana de los mastocitos tienen otra acción. No sé, en el mastocito, si vos le estimulás con acetilcolina al mastocito, él libera histamina. Si vos le estimulás al receptor nicotínico en el músculo, se contrae. O sea, las acciones van a ser dependiendo de dónde están, ¿verdad? Solamente para aclarar. ¿Se entiende? Te doy un ejemplo para que vean nomás cómo es tan variable. Le voy a hablar de un fármaco que se llama atracurio. Atracurio es un bloqueante muscular que se denomina curare. Antes se le llamaba curare, ¿verdad? Ahora están dentro del grupo bloqueantes musculares no despolarizantes, ¿verdad? Es así el nombre del grupo. El atracurio tiene la capacidad de fijarse a los receptores colinérgicos. Si se fija en el músculo, se bloquea el músculo y no se contrae. Pero no, la selectividad es por receptores colinérgicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Él se va a unir a todo lo que tengan afinidad y características colinérgicas. Entonces, ese mismo atracurio se va a unir, por ejemplo, a los mastocitos en la sangre. ¿Y qué hace eso? Le degranula al mastocito. Entonces, el atracurio no es bueno dar a un paciente asmático. ¿Entendés? Vos puedes generar un cuadro de broncoconstricción y asma durante una cirugía, por ejemplo, usando atracurio. Pero, o sea, hay varias cosas cuando comenzamos a leer los fármacos para entender qué sucede con los pacientes, ¿verdad? Entonces vamos a ir despacio, solamente para entender los subtipos de receptores. ¿Me entendieron? ¿Me siguen? Sí, doctor. María Luisa Teodoro. ¿Vos estás por ahí, María Luisa? Professor, ela mandou no grupo que a internet dela caiu e ela estava reiniciando. Lá ela já estava voltando. Y bueno, siempre los alumnos se defienden a los compañeros, pero está bien. Si me van a invitar para un asado, le perdono a todo. Professor, deixa eu perguntar sobre esse negócio do receptor. O senhor disse que um ligando ele vai se unir a um tipo de receptor, e esse receptor ele vai ser diferente aos tipos de tecido, órgão ou célula, e aí ele vai produzir essa diferença de função em cada tipo de receptor. Claro, o sea, sí, claro, eso es así. Por ejemplo, vamos a hablar de los receptores adrenérgicos. No sé, los receptores adrenérgicos son diferentes de acuerdo a donde vos estás. En el pulmón, ¿qué hay? Beta 2. Si vos estimulás los beta 2, ¿qué pasa con el paciente? Hay vasodilatación, broncodilatación. Eso hace el salbutamol y todos los fármacos broncodilatadores. Son estimulantes beta. Pero, ¿dónde hay también receptores beta 2? Y en el útero. Y si vos estimulás el útero, ¿qué pasa si estimulás receptores beta 2 en el útero? Y ese útero relaja
¿Entendés? O sea, si vos le das salbutamol a una asmática, va a haber broncodilatación, pero va a tener uteroinhibición, ¿entendés? O sea, eso es saber fisiología también, ¿verdad? Y eso hacen los fármacos. Gracias. Entonces, a eso es lo que me refería. Bueno, doctora Nurian Carla, doctora Nurian, ¿vos estás por ahí? Yo sí. Doctora Nurian, ¿vos me puedes leer lo que está escrito acá entre aspas o entre comillas? ¿Qué significa ahí? El efeito farmacológico es función de la cantidad de receptores ocupados. ¿Falso o verdadero? Le pregunto a todos. Lo que está escrito entre comillas. ¿Falso o verdadero? Verdadero, profe. ¿Quién me dijo verdadero? Yo creo que sí. Yo, Federico. Federico, lea un poco otra vez. El efecto farmacológico es función de la cantidad de receptores ocupados. Entonces, ¿sí o no? ¿Qué me dicen todos? No, ocupados no, yo creo que no. No, lee bien. No te vayas a preocupar. El efecto farmacológico... Isso seria eficiência? Yo te dije, eficiencia no depende del receptor. La eficiencia depende de los mecanismos que activan el receptor. Profe, depende del grado de eficacia, ¿verdad? Por ejemplo, puede tener menos receptores, pero el fármaco ser más eficaz, ¿verdad? ¿O no? Entonces vos me decís que no hace falta que los receptores estén ocupados para tener una alta eficacia. Eso vos me decís, eso vos me estás diciendo ahora. Profe, yo creo que tiene relación con dosis también. La cantidad de fármaco que la persona va a tomar. ¿Vos quién sos? Bruno. Bruno, entonces vos me decís que cuanto más dosis yo doy, más receptores se ocupan y más el efecto farmacológico. ¿Es falso o verdadero? Falso. No, es falso. Atiendan bien lo que yo le estoy... El compañero dijo una cosa muy cierta. No sé. Existen fármacos que yo doy más dosis y se ocupan todos los receptores y el efecto es mayor. ¿Eso es falso o verdadero? Por ejemplo, verdadero, la morfina. La morfina tiene receptores de tipo mu. Si vos das más morfina, la dosis analgésica es mayor porque los opioides son dosis dependientes. La analgesia es dosis dependiente. Entonces es cierto lo que dijo el compañero. ¿Sí o no? Sim. Então tem a ver. Então a agonista tem a ver com a quantidade de receptores ocupados. Pero eso depende del fármaco, ¿verdad, profe? Aguantame un ratito. Ahora te voy a dar el ejemplo María Paz. María Paz, ¿vos tenés novio, María Paz? Tengo. ¿Tenés? Bueno. Mira, María Paz, si vos tenés tu novio, probablemente si vos estás con él, es una persona linda, trabajadora, reunió varias cualidades, ¿verdad? Pero tenés otra persona que es buena, trabajadora, pero físicamente él no es tan lindo. ¿Quién a vos te cautivó más? ¿El que físicamente es lindo, agradable, trabajador o el que es trabajador, agradable, pero feo? ¿Quién te cautiva más? Así hablando en serio. El primero, ¿verdad? Y claro, ¿por qué eso? Porque él es eficaz. ¿Por qué él es eficaz? Porque intrínsecamente él tiene cualidades. Lo mismo sucede con los ligandos. Entonces, que quede claro, vos no necesitas que todos los receptores en una célula estén ocupados para que se desencadene un efecto máximo. Depende exclusivamente de las características del ligando. Si vos tenés un ligando que intrínsecamente es bueno, que es lo que buscan las farmacéuticas, vos podés tener un efecto máximo con dosis mínimas, sin necesidad que los receptores estén todos ocupados. Entonces se ocupan una cierta cantidad, tener un efecto máximo es el altamente eficaz y los receptores que sobran tienen el concepto de receptores de reserva. ¿Quedó claro lo que yo dije? Le escucho. Sim, profe. También tenés la otra situación. Agora Tenemos la otra situación. Existen fármacos
que son agonistas, que tienen eficacia, pero intrínsecamente no son buenos. Entonces debo aumentar las dosis para que los receptores de reserva queden ocupados y aumente su eficacia a expensa de dosis. Los receptores no son infinitos. No es que yo voy a ir aumentando dosis, aumentando dosis, aumentando dosis, aumentando dosis y yo tengo mayor efecto. No, si los receptores ya están todos ocupados, vos le pones al paciente reacciones adversas. El grado de eficacia está determinado por la intensidad de la respuesta. ¿Me expliqué? ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Sim, profe. Sí, profe. Qué bueno. Déjenme vos 5 minutos para que yo tome agua y después volvemos a la clase. Recreo. Nos vemos en 5 minutos. Sim, tá bom.
¿Me escuchan otra vez? Sí, profe. Bueno, seguimos. Quedó claro entonces, la acción es los fármacos. Fíjate que entonces es una frase muy capciosa lo que nosotros colocamos acá. Lo que está escrito entre comillas, dice el efecto farmacológico en función de la cantidad de receptores ocupados. No es muy cierto y no es totalmente mentira la frase, es bastante capciosa. Lo único que nosotros tenemos que tener en cuenta es la relación que hay entre ocupación y la respuesta farmacológica, ¿verdad? Entonces eso depende mucho de las características intrínsecas de un ligando. Cuando las características intrínsecas son las correctas, o son interesantes para un ligando, entonces el efecto farmacológico va a ser bastante interesante por sus características. O sea, esas características intrínsecas que dan un ligando, él puede desencadenar un efecto muy grande o muy ampliado, ¿verdad? Dependiendo de él. Y también la otra situación es la correcta. Puede pasar. Cuanto más receptores ocupados, dependiendo del tipo de ligando, el efecto puede ser mayor, ¿verdad? Pero eso no es una condición sine qua non para que ocurra. ¿Estamos? ¿Quedó claro eso, verdad? Mecanismo de amplificación de respuesta. Es lo que nosotros habíamos hablado de los conceptos de receptores de reserva. El receptor de reserva es aquel receptor que sobra cuando un ligando ocupa cierta cantidad, apenas se generó un efecto deseado, pero no todos los receptores fueron ocupados. Entonces la cantidad de receptores que sobran son justamente estos receptores de reserva. La eficiencia de este mecanismo cuando hablas de receptores de reserva depende muchísimo del agonista, ¿verdad? Lo que significa que se puede alcanzar un efecto máximo sin que todos los receptores estén ocupados. Creo que eso ya quedó claro, ¿verdad? Conceptos que quiero que atiendan, entiendan y me escuches. Nosotros hablamos hoy de dos conceptos. Hoy nosotros hablamos de ligando, receptor, estado receptor, afinidad, eficiencia, niveles de eficiencia, conceptos receptores de reserva, niveles de eficacia, agonismo, antagonismo. Ahora bien, conceptos que van apareciendo. Yo no sé si le dije ya a lo largo de la clase, pero todo ligando capaz de unirse a un receptor y desencadenar una acción es un agonista, ¿sí o no? Sí, pero... ¿Cuál es el estado de preferencia por el receptor de un agonista? ¿Qué estado tiene que estar el receptor? Activo. Es lo ideal. El agonista tiene preferencia por el estado activo del receptor para que él actúe como agonista. ¿Y el antagonista? Inactivo. Eso es lo común, Lara. Eso es lo común. El agonista tiene preferencia por el estado activo, el antagonista por el estado inactivo. Cuando yo uso este concepto, antagonista puro, al ligando no le calienta 3 pepinos cuál es el estado del receptor. Si vos tenés un ligando que tiene preferencia por el estado activo o por el estado inactivo, quiere decir que él es muy afín, el enlace que se entabla es de la gran 7, pero el antagonismo se produce igual, ya sea en estado activo o inactivo. Estos ligandos se llaman antagonistas puros. Estos ligandos se denominan antagonistas puros. Primer concepto. Agonistas parciales. Segundo concepto. Ya dijimos recién, todo ligando capaz de unirse a un receptor y desencadenar una acción es un agonista. Pero ahora bien, existen ligandos que son capaces de estimular un receptor y el efecto es así gigante. Pero también nosotros tenemos ciertos agonistas que no desencadenan el efecto máximo, así como lo hacen los agonistas completos. Cuando nosotros tenemos que una acción se podría desencadenar, muchas veces nosotros tenemos el concepto de agonismo parcial, ¿verdad? Se desencadena un efecto, no es lo que buscas, no es el máximo, no es el efecto máximo que un agonista completo, pero el efecto ocurre.
Entonces nosotros tenemos agonistas parciales. Es lo que ocurre con muchos ligandos. Muchos ligandos pueden ser antagonistas en un receptor o en otros receptores son agonistas simplemente parciales, y esos efectos parciales que se generan nosotros los tomamos como reacciones adversas o reacciones que no buscamos en los pacientes, ¿verdad? Vuelvo a repetir, en cada capítulo vamos a ir viendo de manera pausada cada uno de estos ejemplos. Antagonismo no competitivo. Hola. Pode repetir, por favor? A internet travou aqui e eu não entendi direito. Sí, autor. Sí, autor. El primer concepto usamos antagonistas puros. Yo dije que un antagonista puro, el ligando según el receptor, no desencadena acción. Yo dije que de manera común el antagonista se une al receptor, pero en estado inactivo, y el agonista en estado activo. Cuando vos tenés un ligando que él tiene preferencia o por el estado activo y por el estado inactivo y no desencadena acción, el antagonismo es puro. No hay preferencia por estado receptor. El segundo concepto que yo hablé son los agonistas parciales. O sea, un ligando que va a desencadenar una acción, pero no es el efecto máximo. Así de sencillo es. Entonces, cuando el efecto es mínimo, parcial o incompleto, nosotros hablamos de agonismo parcial. ¿Estamos? Entendi, profe. Gracias. El otro concepto del antagonismo no competitivo. Vos tenés un ligando y vos tenés los receptores, y estos receptores, para desencadenar una acción, él usa mecanismos de acción. Se utilizan mecanismos. Yo le dije que los mecanismos son muy variables. Pueden estar asociados a canales iónicos, a proteínas G, a segundo mensajero, a nucleótidos, a superfamilias de proteínas. Varios mecanismos efectores, ¿verdad? A enzimas. Miles de cosas. Ahora bien, el antagonismo puede ser de dos tipos: competitivos o no competitivos. Si yo te digo ahora, usted mismo hagan su ejemplo y sus conclusiones. Si yo le digo, mira que le pregunto a todos los que están en la clase, si yo pregunto ahora, ¿qué es el antagonismo competitivo? ¿Qué significa? ¿Algún ejemplo? Con todo lo que nosotros hablamos, ¿qué ustedes creen que es el antagonismo competitivo? El antagonista que se va a unir al mismo receptor que el agonista. Te voy a dar un ejemplo. Que va a competir por ese receptor. Te voy a dar un ejemplo, Sofía. Vos sabés que vos ya escuchaste la enfermedad del hipertiroidismo. Sí, profe. Bueno, cuando vos tenés un exceso de hormonas T3 o T4, ya sea por un nódulo productor o por un bocio que es hiperfuncionante, los pacientes desencadenan muchos síntomas. Pero bueno, hay varios síntomas adrenérgicos en los pacientes con hipertiroidismo. O te voy a tirar un ejemplo, no sé, el feocromocitoma, que es un tumor productor de catecolamina. Existen síntomas adrenérgicos. Si existen síntomas adrenérgicos, ¿quién es el ligando? La adrenalina. La adrenalina, ¿verdad? Y vos sabés el hipertiroideo, por ejemplo, cuando está temblando, cuando está nervioso, o cuando tiene muchos síntomas adrenérgicos, vos sabés qué medicamentos le resulta interesante al paciente: el propranolol. El propranolol es un beta bloqueante que él compite por el mismo receptor de la adrenalina, entonces mejoran los síntomas adrenérgicos de los pacientes. Eso es antagonismo competitivo. ¿Se entiende? Prof, deixa eu perguntar, ele vai ter maior afinidade do que a adrenalina? En eso consisten los ligandos, eso hacen las farmacéuticas, ¿verdad? La afinidad depende simplemente del enlace. Que vos tengas un ligando que sea natural como la adrenalina no significa que él sea más afín que un ligando que sea sintético, ¿entendés? O sea, se compite por lugares, ¿entendés? Y eso está relacionado con la dosis, con el tiempo y las características intrínsecas del ligando. Entonces, solamente para comentarte que acá hay un antagonismo, por ejemplo, competitivo. Si yo le doy beta bloqueante a una paciente hipertiroidea, evidentemente el beta bloqueante actúa como un antagonista competitivo por los beta adrenoceptores en ese paciente.
¿verdad? Justamente para disminuir los síntomas adrenérgicos. Eso es un ejemplo muy claro de antagonismo competitivo. Ahora está el otro caso, el antagonismo no competitivo. Vos tenés tantos receptores a nivel celular, tantos receptores a nivel de los tejidos, que no significa que cada receptor tenga su propio mecanismo efector. Muchos receptores, muchísimos, comparten mecanismos efectores. Eso es muy interesante y muy importante entender. Y es lo que sucede con muchos ligandos. Hay ligandos que vos soltás en una solución y él se une totalmente a otros receptores y automáticamente él le bloquea a un ligando que estaba siendo agonista. Y es el antagonismo no competitivo. En eso consisten las interacciones farmacológicas. ¿Por qué, qué sé yo, no puedo administrar este con este? Porque en una solución no usan los mismos receptores, pero tienen un antagonismo competitivo. En una solución, un fármaco que resulta ser agonista puede automáticamente actuar como antagonismo no competitivo. Se solapan acá conceptos, dependiendo si está o no en una solución. Muchas veces nosotros tenemos un fármaco y ese fármaco es agonista, pero si vos le soltás en una solución, él puede antagonizar el efecto de otro fármaco, actuando como antagonista no competitivo. Profe, no sé si es un ejemplo correcto, porque es lo que dijo la profesora en la clase pasada, pero por ejemplo, ¿es lo que ocurre con el antibiótico al consumir alcohol también o no? En algunos casos sí, solamente que cuando vos hablas de ciertos antibióticos, acá hay un concepto que quiero que hablen. Esto es lo que se pasa, doctora, de antagonismo químico, no pasa por receptores. El propio alcohol modifica cambios en el ligando sin necesidad de unirse a receptores, ¿verdad? No es que ocurre dentro del receptor. Entonces el antagonismo químico ocurre. Por eso te digo, hay varios conceptos que yo le estoy mostrando despacito. Entiendo, profe, gracias. Acá lo que quiero que ustedes entiendan despacio es que el concepto de antagonismo puro, no hay preferencia por receptor, agonismo parcial, el efecto no es el máximo, los antagonismos pueden ser competitivos y no competitivos. Competitivos es cuando compiten por el mismo receptor, no competitivo es cuando no compite por el mismo receptor, pero en una solución un fármaco, un ligando puede inhibir al otro, ¿verdad? Antagonismo irreversible. Generalmente no ocurre el antagonismo reversible, pero acá el concepto claro, cuando ustedes leen esto, está escrito luego acá en rojo. El antagonismo irreversible es totalmente dependiente de tiempo. Existe ligando que cuanto más vos administrás, ¿verdad? O fármacos son antagonistas, si vos le prolongás en el tiempo, la unión es para siempre. Estamos solamente para ir entendiendo. Acá está lo que quería que ustedes vean, antagonismo negativo o agonista inverso. El agonismo inverso es justamente el efecto contrario que se genera, o antagonismo negativo, ¿verdad? Estos son conceptos. Antagonismo negativo se denomina al ligando que realiza efecto contrario estimulando ese receptor, ¿verdad? Así de sencillo es. Antagonismo negativo o agonistas inversos son los que producen efecto farmacológico opuesto al generado por los agonistas puros. Tienen preferencia por el estado inactivo del receptor. Es como si fuera que el agonista hace girar enfrente el engranaje, pero los agonistas inversos dan la vuelta el sistema produciendo efectos diferentes. Profe, deixa eu perguntar. O senhor pode voltar 2 slides para trás, por favor? Sim, como não. Acá? Esse primeiro aí, seriam os antagonistas puros ou agonistas puros? Esse primeiro exemplo que o senhor deu. El antagonismo puro es cuando vos podés no generar ninguna acción, pero no hay preferencia por estados. Vos también tenés agonismo puro. Existe agonistas puros y antagonistas puros. Ah, sim. Ok. Gracias. Doutor, esse antagonista puro ele não vai generar nenhum cambio em nenhum estado. No, señor, nada, no pasa nada. Ahí. No sé, por ejemplo, la lidocaína. La lidocaína, por ejemplo, es un anestésico local, pero ¿qué es? La lidocaína automáticamente no genera la entrada de sodio en los canales de sodio dependiente de voltaje.
Y el estado de preferencia de la lidocaína es por el estado inactivo del receptor. O sea, la lidocaína resulta ser un antagonista de ese canal, ¿verdad? Porque bloquea la despolarización y presenta, por ejemplo, una preferencia por el estado puro. Luego tenés antagonistas que pueden presentar preferencia por el estado activo y le bloquean igual, ¿verdad? No sé si me explico. Los antiarrítmicos del grupo A hacen eso. Por ejemplo, el grupo A, por ejemplo, impiden la despolarización, pero el del grupo 1A, la preferencia por el estado activo. Sin embargo, la lidocaína, que es el grupo B, presenta preferencia por el estado inactivo, pero también le bloquea. Al final son antagonistas de los canales de sodio mediados por voltaje. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Gracias. Bueno. Antagonismo funcional es sinónimo de antagonista no competitivo. Esto tengan como, anoten por ahí. Hablamos de antagonistas puros, agonismo parcial, hablamos de antagonismo negativo, agonista inverso, antagonista irreversible. Antagonismo funcional es la misma cosa que antagonismo no competitivo. Acá este último concepto que tenemos acá en relación a antagonismo químico, fíjense acá, antagonismo químico, es lo que sucede, no ocurre a nivel de receptor. El antagonismo químico no ocurre a nivel de receptor. El ejemplo que me dio recién Sofía, creo. El antagonismo químico, por ejemplo, le da el ejemplo en una picadura de animales ponzoñosos como víboras. Si vos le das el suero antiofídico al paciente, vos tenés que el suero antiofídico no actúa sobre ningún receptor o sobre ninguna célula. Vos, ¿qué es lo que tenés en el antagonismo? Produce un antagonismo químico. O sea, el antídoto tiene la capacidad de unirse al ligando. El ligando era el veneno, ¿verdad? Y eso ocurre en el plasma. Entonces, el ligando que se encuentra en el plasma es inhibido de manera química por parte del antídoto. Entonces es un antagonismo químico totalmente independiente al receptor. O sea, un ligando inhibe otro ligando. Así de sencillo. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces hay varias cosas, agonismo, antagonismo, y ahí comienza a desprenderse una serie de conceptos que vamos a mirar con cada fármaco que vamos a ver. ¿Sí? Cada fármaco tiene una característica de ser agonista o antagonista. Esto es demasiado importante, los cambios dinámicos que ocurren a nivel de los receptores. Y la pregunta es, ¿ocurren esos cambios en los receptores? Es lo que nosotros dijimos recién, los receptores son una estructura proteica que son dinámicas y que sufren cambios toda la hora. ¿Qué significa? Existen dos puntos importantes en relación a algo que se llama regulación de los receptores. El cuerpo humano es tan sabio que intenta realizar homeostasis toda la hora, todo momento, todo minuto, todo segundo. ¿Qué pasa? Hay dos situaciones que ocurren con los receptores. Yo le dije que los receptores son de estructuras dinámicas, se abren, se cierran, cambian de polaridad, miles de cosas ocurren y ocurren dos dramas de sensibilización de receptores y la hipersensibilidad de receptores. Usted sabía que si yo estimulo algo, los receptores paran, no están preparados para trabajar tanto. Ejemplo, ustedes sabían que los cocainómanos, la cocaína es una droga sintética que al final nosotros la estudiamos dentro de los anestésicos locales, porque es un anestésico local de tipo amida, ¿verdad? Que vamos a verle más adelante, más van a verlo en la cátedra de toxicología más adelante. Pero fíjense, si yo veo cuáles son las células dianas en donde actúa la cocaína, y básicamente en las células o en las neuronas y en las células vasculares, ¿verdad? O en el sistema cardiovascular. Pero, ¿qué tiene que ver la desensibilización de receptores? Llega un momento que el cocainómano debe aumentar las dosis cada vez más para lograr el efecto neurológico que él quiere. O si no, no lo logra. ¿Por qué ocurrió eso? Las células neuronales, a una forma de defenderse, ella desensibiliza o pierde el efecto de esos receptores o no se producen más esos receptores que captan a la cocaína. Entonces tenés que acabar utilizando más dosis.
¿Qué es lo que pasa? ¿De qué mueren los cocainómanos? Ese efecto de desensibilización de los receptores no ocurre a nivel cardiovascular. Va a aumentar las dosis y ¿de qué mueren los pacientes? O te infartan o te hacen ACV. La desensibilización no ocurre en todas las células. La desensibilización no ocurre con todos los fármacos, solamente para entender. La desensibilización de receptores es un concepto de homeostasis. La desensibilización de los receptores tiene como sinónimo la tolerancia aguda o taquifilaxia, que van a leer a lo largo del libro. La tolerancia puede ser aguda o taquifilaxia, se denomina desensibilización de receptores, o la desensibilización de receptores puede ocurrir a lo largo del tiempo y eso se llama tolerancia crónica. Por ejemplo, estos pacientes paliativos que usan morfina y cada vez tienen que usar más, justamente porque ocurre desensibilización de receptores. Tienen que usar mucho más dosis. Existen fármacos que la tolerancia es crónica. Verán, la tolerancia ocurre más adelante. Generalmente algunos anticonvulsivantes tienen la capacidad de generar esa tolerancia con el tiempo. Y hay situaciones que la tolerancia ocurre de manera inmediata. Un ejemplo de tolerancia inmediata son con los nitratos. Los nitratos que son antianginosos, por ejemplo, para las anginas estables o inestables que los cardiólogos utilizan. Generan bastante tolerancia, en donde vos tenés que modificar la posología o la forma de administrar para evitar esa situación. La otra situación que está escrita acá en rojo es la hipersensibilidad de receptores. La hipersensibilidad de receptores es la hiperrespuesta, el incremento de la respuesta de una célula a su ligando. Eso es lo que va ocurriendo. También es una respuesta que tienen los receptores, ¿verdad? Son dos situaciones que van a ocurrir y que deben tener en cuenta. ¿Quedó claro hasta ahí, sí o no? Sí, profe. Entonces se dieron cuenta, conceptos importantes para hoy. Ligando, receptor, estado de receptor, afinidad, eficiencia, niveles de eficiencia, agonismo, antagonismo, receptores de reserva, antagonismo puro, agonismo parcial, antagonismo inverso, antagonismo negativo, antagonismo competitivo, no competitivo, antagonismo funcional, antagonismo irreversible, antagonismo químico. Los conceptos básicos de la clase de hoy. Capítulo 2 y 3 del Jesús Flores, la parte general nosotros vamos a terminar en 2 semanas. Esta semana, la siguiente semana vamos a hacerlo de manera presencial y vamos a iniciar ya los módulos específicos. Con ustedes son los antimicrobianos, los capítulos que van a entrar, ¿sí? ¿Se entendió la clase? ¿No se entendió? ¿Quedó claro? ¿Hay dudas? Professor, deixa eu perguntar um negócio. Sim, o que queira. Você deu o exemplo da cocaína, que a nível do aparato cardiovascular, ele não vai apresentar essa desensibilização dos receptores. A morfina, ela em algum tipo, em alguma parte do corpo, ela não perde essa questão de, tipo, você ter mais dose, ela acaba dando uma sobredose em alguma parte? Ou no? Mira, la morfina tiene muchos ejemplos, pero nosotros usamos la morfina con la finalidad sedante y con la finalidad analgésica, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de analgesia y hipnosis, ¿verdad? En los pacientes nosotros hacemos alusión generalmente al sistema nervioso, ¿verdad? Ya sea periférico o central, que son los lugares donde ejerce acción los opioides. Claro que tenemos receptores opioides también en el tracto gastrointestinal, por ejemplo, un ejemplo de ellos son las encefalinasas, ¿verdad? Pero básicamente es la sensibilización cuando hablamos de morfina ocurre en el sistema nervioso, ya sea central o periférico. No es la misma situación que la cocaína. Ok, profe. Gracias. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? La clase fue rápida, ¿se entendió? ¿No se entendió? ¿Fue entendible? ¿Difícil? ¿No difícil?
Tem que acompanhar, prof. ¿Qué pasó? Y sí, Não, por eso. tem que acompanhar, senão não dá conta. Y así es, son capítulos que tienen que darle una lectura. Voy a pasarle la clase. Archivo. Está bien. Le voy a pasar a todo acá. Avísenme si le llega. Sí, profe. Bueno, esta es la clase capítulo 2 y 3. Tienen que leer. Estamos, o sea, no es para que traguen el libro, pero por lo menos acompañen con una lectura básica una vez para acompañar los conceptos. Hace mucho más fácil así. Estos dos capítulos 2 y 3 dan mucha vuelta, mucho gráfico, que tratan de dar los ejemplos, ¿verdad? Eso hace el capítulo, pero céntrense bien en lo que yo les digo, ¿sabes? O sea, tengan, es lo importante, ¿verdad? Claro que van a leer todo el capítulo, pero siempre miren la clase, miren el libro y vean qué yo estoy hablando, qué yo estoy preguntando, ¿verdad? O sea, para facilitar más la lectura. ¿Está bien? Ok, profe. Fíjense, la semana que viene, de manera presencial probablemente. Amanhã Vale, tem outra profe, aula. gracias. Mañana con la otra autora. Siempre son 3 clases semanales. ¿Está bien? Tá bom. 3 clases semanales. A veces cuando las clases son muy largas, lo que vamos a alternar, ¿verdad? Pero vamos a ver. Pero generalmente son 3 clases semanales. ¿Está bien? Então, até semana que vem, prof. Dale, suerte. Chao.